Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este nuevo año y por supuesto en un nuevo trimestre de estudio de la Escuela Sabática. Vamos a seguir estudiando la lección número 2 que se titula Amor Pactual. Y hoy tengo el privilegio de estar junto con el pastor Luis Fernando Manrique. Él es un colaborador aquí en el ministerio, trabaja ahora con nosotros, estamos contentos de tenerlo aquí y él tendrá parte en nuestro panel. Y también tengo al hermano Raúl Abán. Raúl, una bendición tener también a él porque él es una persona que conoce mucho la palabra de Dios y ama al Señor. Así que un placer estar con ustedes dos y vamos a comenzar ahora a estudiar esta hermosa lección. Pero antes voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos que tu Espíritu impacte nuestras vidas, quienes formamos parte de este panel, y cada persona que nos está escuchando, cada televidente, cada persona que está detrás del dispositivo, para que estas verdades maravillosas de esta importante lección de Escuela Sabática queden afianzadas en cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Muy bien, hoy tenemos entonces esta lección muy importante, amor pactual, pero tiene 3 puntos fundamentales que vamos a cubrir en esta lección. El primero es el amor de Dios es incondicional. El segundo tema, el segundo punto fundamental de la lección es el amor de Dios pretende iniciar una relación condicional, un punto importante también. Y el tercer punto de esta lección es el amor divino desea reflejarse en las relaciones humanas. Así que esto es lo que esta lección va a estudiar, a profundizar, va a enseñarnos. Por supuesto, vamos a comenzar por cada día y vamos a comenzar con el texto clave para dar una pequeña vislumbre a la lección. Así que, hermano Raúl, si nos diriges por favor al libro de Juan 14, 23 y nos lees allí el texto de este tema, de esta lección. Claro que sí, pastor. Leamos entonces ahí en San Juan 14, versículo 23, y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Raúl, cuéntame brevemente en tus palabras, ¿qué es este texto te habla? ¿Qué él te dice a ti ese texto personalmente? Bueno, a mí ese texto me dice primeramente que mi Padre Dios nos ama con un amor infinito, con un amor que a veces no podemos comprender, pero es un amor que Él nos ofrece y Él nos permite entrar en un pacto con Él, no para que ese amor sea forzado, sino para que nosotros estemos o permanezcamos en ese amor. Y entonces es maravilloso, a mí me encanta cómo termina el texto: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso debe ser maravilloso. Nosotros deseamos estar con Dios por la eternidad, pero podemos hacerlo desde que estamos aquí en la tierra. Amén. Me gustó la expresión que dijiste allí, Él quiere hacer un pacto de amor con nosotros. Y en realidad el título del tema es Amor Pactual. Pastor Manrique, ¿qué nos puede decir sobre ese tema, ese título? ¿Por qué amor pactual? ¿Qué es la palabra pactual? Bueno, quiero decirte que la palabra pactual no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Inventado entonces. Sí, la palabra pactual fue acuñada precisamente para esta lección. ¿Ya? Y lo que pretende mostrarnos es que es un amor de Dios en pacto con sus hijos, pero también es un amor incondicional. Entonces, si tú notas, pactual está hablando de pacto incondicional. Así que cuando vemos la palabra pactual, fue acuñada con ese propósito, para que podamos ahora entender que así es el amor de Dios para con los suyos. Amén. Muy bien, entonces, con esta interesante introducción, vamos a brevemente a dialogar sobre lo que nos menciona la lección en el primer tema de estudio, la primera parte del estudio, ¿no es cierto? Dice allí en el libro, ¿no es cierto?, el sábado, de esta lección, menciona allí que se ha enseñado, estoy leyendo la primera párrafo nada más, se ha enseñado a muchos que la palabra griega ágape se refiere al amor exclusivamente divino y que otros términos, también traducidos como amor, como el caso de filia, el verbo fileo, destinan sentimientos menos sublimes que ágape. Algunos afirman también que ágape se refiere a un amor unilateral, el de alguien que ama pero nunca recibe amor, un amor totalmente independiente de la respuesta humana. Ahora, sobre esta declaración que menciona aquí la lección, ¿no es cierto? Es verdad, muchas personas aseguran de que el amor de Dios, del amor ágape, es en esa manera presentada, únicamente incondicional, unilateral, no importa
no necesita respuesta alguna, es simplemente darse. Ahora, si bien es cierto, tiene mucha realidad esto, ¿por qué nosotros tenemos que llegar a comprender de que tal vez hay una dimensión o un balance en ese sentido que que la lección quiere presentarnos y que estudiemos más sobre este término de amor? ¿Qué podemos compartir al respecto sobre este asunto? Mira, yo en primer lugar quiero agradecer a Dios y a su iglesia y a los teólogos que se preparan en esta iglesia para servir a la iglesia. Ujú, Porque durante mucho tiempo hemos escuchado desde muchos púlpitos decir que la palabra ágape solo hace referencia al amor a Dios. Y no es así. ujú, La palabra ágape también se usa para referirse al amor humano. ujú, Y también se ha usado la expresión desde muchos púlpitos diciendo la palabra fileos ujú, habla del amor humano. Y tampoco es así. ujú. En algunas partes de la Biblia aparece la palabra fileos, que de paso estamos hablando de palabras griegas. La palabra ágape es griega, la palabra fileos es griega, Claro. pero la palabra fileos hace referencia también al amor a Dios. Y lo que me encanta del autor de la lección es que nos ha aclarado este concepto, diciendo, no repitan lo que otros repiten, Ujú, porque nosotros tendemos a repetir lo que escuchamos en los demás. correcto. Y aquí la investigación teológica, la investigación bíblica, pues ha mostrado que ágape también se puede aplicar al amor, no solo a Dios, sino al amor entre los seres humanos. Y también la palabra fileos no es solamente para el amor humano, sino también se habla en relación con el amor a Dios. Qué buena esta aclaración que hoy tenemos en la lección. Amén por eso. Raúl. Claro que sí, pastor. A mí la lección me recordó la lección pasada, el trimestre pasado, ¿no? Terminaba con la historia antes de la ascensión de Jesús, donde él habla con Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y presenta en 2 ocasiones la palabra fileo, pero al final, la tercera vez que le dice, presenta la palabra agape. Entonces, ahí quizás es donde se genera la controversia, pero yo no quiero entrar en controversia, yo quiero decir solamente que el Señor en su misericordia, Él decía, bueno, ustedes quizás no comprenden el amor humano, pero yo te quiero hacer compartir Ujú, que ustedes pueden llegar a amar ujú. similar a la manera que ama Dios. ¿Verdad? Por eso yo pienso que Él le presentó primero fileo y luego agape. Mira, no hagas diferencia. Ustedes pueden llegar a ser o amar a otras personas como las amo yo. Amén. Creo que esta expresión tuya, al igual como el pastor menciona, nos da la vislumbre de que el amor de Dios puede ser nuestra propia experiencia. Es decir, podemos por su gracia reproducir ese mismo amor, ese mismo afecto, ese mismo, no solamente un sentimiento, pero principio, se puede reproducir en los seres humanos. Y ese es el plan del Señor en darnos de su amor, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante. Quisiera brevemente terminar, o para pasar al siguiente punto de la lección o del siguiente día de la lección, quisiera terminar con esta expresión que se encuentra en la Pluma Inspirada, en Fundamentos de la Educación Cristiana, que dice lo siguiente: Dios tiene un amor profundo y ferviente por cada miembro de la familia humana. Ninguno es olvidado, ninguno es dejado indefenso y engañado para ser vencido por el enemigo. Y si los que se han alistado en el ejército de Cristo se visten con toda la armadura de Dios y la usan, estarán a salvo contra todos los ataques del enemigo. Es decir, Amén. ese amor del Señor nos ayuda a tener la certeza de que podemos revestirnos de todo lo que Dios ha provisto en su palabra para no solamente rechazar los ataques, pero tener victoria sobre el enemigo. Qué hermosa promesa del Señor. Podríamos decir entonces, Pastor Salazar, que para cerrar esta Ujú, orientación, esta explicación del día sábado, que ese concepto de que el amor ágape era el amor supremo, que el amor fileos era un amor inferior, no existe. correcto. Era un error. Ujú, Y que el amor ágape y el amor fileos son, Dios expresa por con supuesto. 2 palabras diferentes cómo es el amor. Lastimosamente en el español nosotros tenemos una sola palabra para amor. Claro, Lastimosamente. claro. El griego es un idioma más amplio, tiene cada palabra para cada cosa. Mira cómo nosotros en el idioma español decimos, yo amo a mi perro, Claro. pero también decimos, yo amo a mi esposa, pero también decimos, yo amo a Dios, y también decimos, yo amo mi trabajo. No sé si nota, Claro. la misma palabra amor en el español la usamos para todo, no es así en el griego.
Ujú, En el griego, las palabras tienen un trasfondo más importante. Y lo ujú, lindo de lo que hemos descubierto en esta primera parte de la lección es que ese amor de Dios es un amor profundamente relacional. ujú. Dios quiere amar a sus hijos Correcto. a través de una relación que no es unilateral, es cierto. Dios ama a todos los seres humanos, pero es una relación en donde Dios da y también espera recibir amor. O sea, Ujú, no unilateral únicamente, sino bilateral, de ambas correctamente. partes, que es lo que Dios quiere que se manifieste, cómo se manifieste el amor. Amén, amén. Entonces, basando en esto, usted mencionó algo interesante. Dios ama a todas las personas y vamos justamente al día domingo, donde entramos en esta declaración que es muy conocida. Juan 3:16, el versículo quizás más conocido de todos en la Biblia, pero nos presenta justo el tema del amor eterno de Dios, ¿no es cierto? El amor eterno de Dios. Ese versículo que declara la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo que presenta la declaración absoluta de que Dios amó al mundo y el amor de Dios es eterno, no significa tampoco, o no deja de ayudarnos a entender de que sí, el principio de Dios es de amor a todos, y dio a su Hijo por toda la tierra, por todos los seres humanos. Pero vamos también a entender qué significa ese amor, esa misericordia, esa expresión en realidad. Usando los versículos que menciona la Escritura, el primero que se encuentra en Salmos 33:5 y el segundo, Salmos 145:9. Así que tal vez, hermano Raúl, si vas a Salmos 33, versículo 5, léenos ese salmo, ese versículo, mejor dicho, dinos allí qué nos dice la palabra de Dios. Y también luego el pastor Manrique, si tú puedes leer Salmos 145:9, y vamos a ver allí qué nos enseñan estos versículos acerca de ese alcance del amor de Dios, acerca de lo que significa la misericordia de Dios hacia nosotros. Claro que sí. Comienzo yo. La palabra de Dios dice ahí en Salmo 33:5, él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. ¿Qué compartes sobre qué te da esa vislumbre en este versículo? ¿Qué te puedes decir acerca del amor de Dios y su compasión hacia nosotros? Bueno, este versículo a mí me dice que el amor de Dios abarca a todo el mundo, pero el amor de Dios nos expresa y nos enseña un amor verdadero. Un amor sin justicia no puede ser verdadero. Y aquí me gusta cómo presenta las dos partes. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y con este texto yo quiero compartir que a veces hay personas que piensan, Dios no me puede amar a mí. He sido tan malo que Dios no creo que vaya a tener misericordia de mí, ¿no? Pero este texto es lindo porque nos dice que de Él está llena toda la tierra, justamente como lo que dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces, qué interesante que Dios ha puesto todo en la mesa Ujú, para que nosotros sepamos que somos amados por parte de Dios, pero que necesitamos entrar con Él en un pacto para poder nosotros permanecer en ese amor. De lo contrario, eso yo lo miro como un tipo de protección, ¿no? Cuando ujú, nosotros estamos en ese pacto con Dios, amamos a Dios de una manera bilateral, nosotros retribuimos ese amor, nosotros permanecemos en la salvación, se puede ujú, decir. Y si ujú. nosotros rechazamos ese amor, nosotros estamos en un peligro que a veces no lo podemos ver. Pero Dios igual sigue amando a todas las personas, pero aborrece el pecado. Ujú. Pastor. Misericordia puede ser definido como un acto de amor para quien está en necesidad. Ujú, Amén. ¿Está Ujú. bien? correcto. Entonces, Dios tiene misericordia con todos, porque todos los seres humanos estamos en necesidad. ¿Necesidad de qué? De De perdón, De perdón. perdón, Ujú. de De salvación, salvación. de vida eterna. Aún los malos, Amén. claro, por supuesto. aún los asesinos, Ujú, los ladrones, las prostitutas, todos aquellos que practican maldad. La misericordia es para ellos. Por eso queda claro que Dios ama a todos claro. y los ama con ese amor misericordioso para alcanzarlos a todos. Si dependiera de Dios únicamente, Dios nos salvaría a todos. A todos. Solo que Dios no puede obligar a nadie a recibir
su amor. Dios no puede obligar a nadie a que pueda recibir los beneficios de ese amor. Dios, saben que a mí me impacta eso de Dios. Dios es tan respetuoso con las decisiones de cada individuo. Claro. Eso es el libre albedrío. Dejó que cada uno decidiera. Y si tú quieres recibir las bendiciones, pues entonces ahora recibe esa misericordia. Obtén salvación, perdón, obtén vida eterna. Extraordinario. Así que recordemos lo que es misericordia, ¿verdad? Amén. Y es cuando Dios da su amor a alguien que está en necesidad. Amén. Y pastor, en cuanto a este aspecto que como este versículo inclusive presenta, ¿no? Que el Señor ama, como dice allí, la justicia y juicio, y a la final también, por supuesto, da su misericordia a toda la tierra y da ese amor incondicional en este sentido, porque no espera condición alguna para darse. Sin embargo, presentando este aspecto de que el amor de Dios quiere apelar a nuestra respuesta, por decirlo así, para que nosotros podamos también darnos cuenta que el amor al Señor nos llevará, amar a Dios nos va a llevar a esta experiencia de también amar lo que es recto, amar lo que es la justicia, para que al igual que el Señor pueda, tú mencionaste esto, rechazar o odiar el pecado. Es decir, no odiar al ser, pero odiar el pecado en sí mismo. Entonces, de alguna forma el Señor quiere, a través de ese amor, que entremos en una relación de transformación. Esa es la realidad, el aspecto de darnos tanto amor, de darnos, de vaciarse a sí mismo a través de su Hijo. Ahora, ¿qué nos dicen los versículos que está allí en la siguiente parte del día domingo, en cuanto a ese deseo de Dios de poder salvar, de que experimentemos, de que el ser humano que está, como usted mencionó, pastor, fuera, digamos, o que necesita la misericordia de Dios, que necesita de su gracia? ¿Qué nos puede decir esos versículos acerca de ese deseo de Dios de salvarnos? Vamos brevemente, tal vez, pastor, nos puede leer en 2 de Pedro 3:9. Claro que sí. Y tal vez, hermano Raúl, 1 de Timoteo 2:4. Y ahí, pues, ya sea lees o sacas el pensamiento de ese versículo. Y yo voy a tener Ezequiel 33:11. Y veamos brevemente estos versículos para tratar de masticar y dar el mejor concepto acerca de estos textos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está claro, aquí está la misericordia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos arrepentirnos. Amén. Porque en la tierra todos somos pecadores. ¿Está bien? Así que la misericordia está invitando a la gente a que se salve. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Pero ese es el amor incondicional, tú ya lo dijiste. Dios da amor sin condición. Pero la relación con el hombre sí es condicional. El amor de Dios es incondicional, no pone condiciones para darlo, pero sí hay una condición y es que el hombre tiene que aceptarlo. Claro. Y ponerlo en práctica en su vida, ¿verdad? Entonces, esa relación que es condicional, pues muestra aquí que el hombre tiene que arrepentirse. Tiene que proceder al arrepentimiento, tiene que apartarse del pecado. Claro. Esa es la condición para poder recibir todos estos beneficios y alcanzar salvación. Así que la primera parte aquí es que el deseo de salvar a todos es que Dios invita a todos a que procedan al arrepentimiento. Amén. Raúl, al 1 Timoteo 2:4, ese versículo, ¿qué nos dice allí? Dice la palabra del Señor, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuevamente recalcamos, ¿no? El Señor siempre ha querido salvar a todos. En el versículo que leía el pastor, decía que algunos lo tienen como retraso, ¿no? Su venida. Pero en realidad yo creo que no es un retraso. Yo creo que Dios en su misericordia continúa extendiendo el tiempo para que todos podamos llegar a ese arrepentimiento, a conocer a Dios, a conocer a Jesús, como dice también el versículo aquí, que vengan al conocimiento de la verdad. El plan de Dios siempre ha querido reflejar un carácter como el de Dios, como el de Cristo. Entonces, si nosotros no conocemos la verdad, muy difícilmente podemos reflejar el carácter de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es necesario que nosotros, entrando en ese pacto de amor con Dios, podamos aprender
a amar a Dios, así como lo hacía Jesús. Yo recuerdo la oración de Jesús ahí en el Getsemaní, donde decía, Padre, permite, así como yo soy uno contigo, que ellos también sean uno conmigo, ¿no? Juan Eso es lo que 17. Claro. Dios siempre ha querido de Amén. nosotros, que podamos entrar en ese amor y parecernos a Él, ser iguales al Padre. Amén, amén. Ezequiel 33:11 dice allí, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Vemos allí, ¿no es cierto?, cómo el Señor está dando y declarando que lo que Él quiere darle al ser humano es vida. Que si nosotros rechazamos ese amor de Dios, si no hay un compromiso con el Señor, una respuesta a esa invitación, por más que el amor de Dios esté allí, no podrá librarnos del pecado, o mejor dicho, de la muerte. Esa es la invitación del Señor. Entonces, como mencionó Pastor usted muy claramente, ¿no? Ese amor de Dios, aunque es incondicional, la condición está en la respuesta nuestra. Desde luego. ¿Existe o no esto? Con esto vayamos al siguiente día, al día lunes, y veamos allí, vamos a entrar un poco aquí en la parte que habíamos mencionado sobre cómo el amor de Dios pretende iniciar una relación condicional, ¿ya? Y es el amor pactual. Tal vez en Deuteronomio 7, versículos 6 al 9, si tal vez, no sé si Raúl puedes leernos esos versículos, para luego un poco, no sé, discutir al respecto de qué significa esta expresión o esta relación de Dios con nosotros, usando este aspecto familiar, ese aspecto de parentesco, pero también por decirlo, ese pacto, esa relación pactual que mencionábamos al inicio. ¿Puedes leernos por allí, por favor, Raúl, estos versículos? Claro que sí, Deuteronomio 7, versículos 6 al 9 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow. Muy bien, este es un versículo clave. Pastor, ¿qué nos podemos decir al respecto de esto? Es un versículo demasiado rico. Perdón, esa perícopa o esa porción de la escritura demasiado rica. Primero quiero decir que Dios es un Dios de metáforas en la Biblia, ¿no? Metáforas son comparaciones. Claro. Y una de las comparaciones que hace para describir ese amor, pues son las relaciones familiares. Y aquí muestra cómo Dios escoge a un pueblo, así como un hombre quizás escoge a la que va a ser su esposa, cómo a ese pueblo que escoge, en este caso, escoge al más insignificante. Hay personas que sienten que no son merecedoras del amor de Dios, claro, que no son merecedoras del perdón de Dios, que no son merecedoras de la misericordia de Dios, que no son merecedoras del cuidado de Dios, porque han caído tan bajo, porque han pecado tanto. Y entonces aquí Dios está diciendo, no importa cuán insignificante te sientas, yo te escogí para darte valor. Amén. Mire, los que creemos en Dios no tenemos problema de autoestima. Claro. Ahí ustedes dirán, ¿cómo que no? Y en la iglesia hay gente con baja autoestima. Sí, pero esa baja autoestima se puede dar por muchos factores, pero cuando tú tienes estos conceptos claros en tu mente, tú sientes que vales. Tú eres hijo del rey. Tú eres un príncipe del universo. Amén. Y como príncipe del universo, pues receptor de todas las bondades que Dios te da. Y entonces ahora Dios, número uno, escoge un pueblo. Número dos, lo escoge sin importar cuán insignificante sea. Número tres, lo ama. Correcto. Número cuatro, cumple sus promesas a quien escogió, a quien amó. Número cinco, promete fidelidad. Mira, lo mismo que hace un hombre cuando se casa. Bueno, debiera ser un hombre. Claro, claro. Debiera ser. ¿Qué debiera ser? Escoge a la que ha de ser su esposa. No importa de dónde venga, ni quién sea, ni qué vida pasada haya tenido. Él le da valor a esa mujer porque la ha escogido. La ama poderosamente.
cumple lo prometido. Esas promesas del altar la cumple. Te amaré en la riqueza y en la pobreza, Claro. en la alegría, en la tristeza, en todo lo que la vida da, en todo lo que ella quita, en la enfermedad y en la salud. Cumple sus promesas. Ujú. Y le promete fidelidad. Seré Claro. solamente para Para ti. ti. Cuando esto lo que está mostrando Dios aquí es una relación de pacto. Correcto. Es un pacto que establece diciéndole, yo te escogí, esto es lo que yo te doy, esto es todo. Ahora, por supuesto, pues viene la otra parte. Que ahí es donde el pueblo falla, porque Dios nunca ha fallado. Mm. Dios nunca ha sido infiel. Mm. Dios nunca ha dejado de que se cumplan sus promesas. Dios nunca ha dejado de amar. Dios nunca ha dejado de atender a su pueblo. Pero lastimosamente, Ujú. ustedes ven en la Biblia los altibajos del pueblo de Dios. Claro. El ir y bajar, el acercarse a Dios y el caer en pecado. Y luego Dios lo busca y luego cae en pecado. Y luego Dios... Bueno, por eso tenemos la historia de Oseas que tocamos en el Y el siguiente. ¿cómo se dice? La lección La lección pasada, pero que vamos a tocar otra vez Exacto. otra vez esta semana. Claro. Y ahí encontramos ese ir y venir del pueblo. Un pueblo que es infiel cuando tenemos un Dios fiel todo el tiempo. Y pastor, ese punto que usted acaba de mencionar, como dice la lección, justamente habla de que el término allí, el gesed, el término hebreo, ¿no? De esa palabra, de ese vínculo de una obligación, de una relación entre dos personas, como usted menciona, más que nada entre pareja, como es usualmente el caso, y es la manera como Dios usa esa expresión para declarar su fidelidad, su amor, su constancia con Israel, y que Israel, mejor dicho, que Él jamás ha fallado en nada, es en cierto sentido una invitación también al pueblo de Israel de hoy, por supuesto, a entender que el amor de Dios no ha cambiado, no ha variado, no ha sido diferente. No estamos en una nueva expresión del amor de Dios. En realidad es la misma. Tanto como tuvo con Israel en el pasado, el Señor con el pueblo de Dios actual tiene ese mismo amor, Exacto, esa misma totalmente. relación, y de su parte no falla, pero requiere, porque como es una relación entre dos, requiere de una respuesta. Y esa respuesta debe ser la nuestra. No puede Él, ya hablamos definido esto, no puede Él forzar algo que tú y yo no queremos hacer o no estamos dispuestos a responder de una forma de afecto y de entrega. Así que con esto vayamos al siguiente... Pastor, sí. déjeme decir dos cositas. Claro, antes de sí, pasar, adelante. Sí, no, que me adelante. parecen claras, que quisiera hacer énfasis aquí. Sí. Número 2. El amor de Dios es la base para el amor en cualquier relación. Por supuesto, en hogar, familia, Todo. todo. El amor entre esposos, el amor entre padres e hijos, el amor entre miembros de la familia, el amor aún entre compañeros y amigos, Claro. ¿cierto? O sea, el amor de Dios es la base para todo. ¿Por qué? Porque es que el amor de Dios es un amor que nunca falla, es un amor fiable, es un amor constante, es un amor duradero y así debiera ser el amor Correcto. en todas las diferentes áreas de la vida. Y lo segundo que quiero hacer énfasis es que la mayor expresión en la Biblia del amor de Dios, la mayor expresión, es haber dado a su Hijo Ujú. por amor a nosotros. Así es. Mm. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No hay mayor amor Mm. que dar la vida por otro. Si yo les pregunto, cuando preguntamos aquí, ¿usted haría la vida por sus amigos? Bueno, yo por mis hijas digo, yo doy la vida por mis hijas, yo no tengo problema. Tengo que morirme ahora, les doy mi corazón, les doy lo que haya, no tengo ningún problema. Pero cuando usted tiene que pensar, bueno, ¿usted haría la vida por sus padres, por sus amigos? Pero Jesús Dios va mucho más allá a través de Jesucristo. Ujú. Así que quiero dejar eso claro. Es la Amén. más grande expresión de amor. Adelante. No, sea excelente. No, Raúl también. Claro que sí, Comparte. y yo quería compartir una cosa más acerca de esto, porque ahí abajo dice, en el versículo 9, Ujú. a mitad del texto dice, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Posiblemente llegamos a pensar, bueno, es imposible que yo pueda guardar los mandamientos, por lo tanto no voy a poder amar a Dios. Pero hay una cita en The Review and Herald, 16 de octubre de 1888, que se encuentra en el libro Dios nos cuida, página 318. Dice, Ujú. todo lo hizo para que sea posible impartirme su propia justicia, para que yo pueda cumplir la ley que he transgredido. Por eso lo adoro
y proclamaré de él a todos los pecadores. Proclamaré, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es posible entrar en ese pacto de amor con Dios. Simplemente tenemos que querer. Ese libre albedrío lo tenemos que utilizar, no para decidir no, sino para decidir entrar a ese pacto que solamente nos beneficia a nosotros. Por supuesto, de hecho Jesús menciona su palabra, la condición o la manera de ser un genuino hijo suyo, uno que esté en esa relación. Dice, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guardaréis mis mandamientos, guardad mis mandamientos. O sea, nos presenta que el amor nuestro hacia el Señor debe llevarnos a esa experiencia de obediencia. No es una obediencia que lo hace en una fuerza humana y mi propio deseo, sino en someterme mi voluntad al Señor. Amén. Él me da el poder para obedecer. Esa es la ventaja del Señor. Pero vamos a avanzar para ir al siguiente punto de la relación condicional, para ver esta situación justamente un poco más de cerca. Nos presenta allí la lección unos textos. El primero es en Oseas 9:15, hablamos algo de Oseas, pero aquí nos presenta en Oseas 9:15, quizás, pastor, puede usted leer ese versículo, Oseas 9:15, y Raúl, tú puedes ir a Jeremías 16:5 para ver acerca de los beneficios del amor de Dios que son a veces rechazados o inclusive se pueden perder. Es algo posible. Veamos qué nos dice la palabra de Dios, porque hay que entender, hay que comprender que hay una relación condicional en esta experiencia. Hay condiciones al respecto. Sí, dice Oseas 9:15. Toda la maldad de ellos se manifestó en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Ya no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Wow, aquí hay un pueblo que está haciendo lo malo, un pueblo que no está siendo leal a Dios, un pueblo que se ha alejado de Dios, un pueblo que es perverso, un pueblo que tiene malas obras. Dios está disgustado con ellos. Ahora, Dios dice, no los amaré más en el sentido, eso es algo que vamos a tener que aclarar, porque pareciera haber una contradicción en el libro de Oseas, porque más adelante tú vas a encontrar que dice que los amaré de pura gracia. Entonces, claro, lo que está manifestando Dios aquí es que Dios detesta lo que están haciendo y que ellos son los culpables de no recibir ahora ese amor incondicional de Dios. Dios les está dando su amor, pero ellos lo están rechazando. Es como al hijo que tú quieres prodigarle todas las cosas, ¿no? Quieres darle techo, quieres darle comida, quieres pagarle el estudio, pagarle la universidad, quieres darles un carro, quieres darle todo, pero entonces ese hijo comienza a hablar mal de ti, comienza a ser grosero contigo, comienza a hacer cosas, a gastarte tu dinero de manera incorrecta, comienza a gritarte, comienza a maltratarte. Entonces tú tienes que poner una línea de división con ese hijo. Por supuesto. Y tienes que decirle, bueno, hijo, un momentito, yo no puedo permitir eso. Claro. Yo soy tu padre, te amo, pero no amo nada de eso que haces. Me molesta eso que hace y tomo aversión hacia mi hijo y marco una línea limítrofe. Lo siento, ya no puedes entrar aquí, ya no puedes hacer esto. Es exactamente lo que Dios hace, marca esa línea. Pero en el fondo, a pesar de todo lo malo que hace el hijo y a pesar de que el padre tiene que decirle, hijo, ya no más, ese padre seguirá amando a ese hijo. Pero por supuesto tiene que decirle cosas para que el hijo reaccione. Y una de las cosas que Dios les dice aquí es, miren, ustedes están haciendo lo incorrecto, yo no voy a seguirles prodigando mi amor si ustedes no están dispuestos a poder ahora demostrarme ese amor. Les doy amor incondicional y ustedes no lo reciben. Amén. Muy importante. Hermano Raúl, Jeremías, ¿qué Claro nos que dices allí? Jeremías 16:5 dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Interesante versículo, ¿no? Lo que podemos nosotros perder cuando nosotros no queremos aceptar el amor de Dios, ni entrar en ese pacto con Dios. Podemos perder la paz, la misericordia y las piedades de Dios, ¿no? Yo recuerdo una historia, platicábamos con un pastor de otra denominación mientras yo trabajaba, y él me cuenta la historia de su hijo. Él
vivió una vida muy amena con su papá, pero él decidió ir a una escuela lejos de ahí, de la casa. Entonces él por allá decidió revelar su identidad, ¿no? Entonces cuando regresa él, el padre entonces le dice a él, al mirar que él había venido con su pecado dentro de casa, entonces le dice al padre, mira hijo, yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo a ti, tú eres bienvenido en esta casa, pero tu pecado no tiene cavidad en este hogar. Claro, se queda fuera. Es precisamente lo que nos está haciendo Dios. Entonces vemos que el hijo, lo que hizo, él agachó la cabeza, cuenta él, y él salió del hogar y no ha regresado. Pero el hijo dice que él en redes sociales ponía videos donde estaba llorando, donde estaba lamentándose de que su padre no lo amara como él quería, ¿verdad? Entonces ahí nos muestra que en realidad cuando nosotros no estamos en ese amor de Dios, perdemos la paz, la tranquilidad, perdemos la misericordia. Dios está dispuesto. Él le dijo a su hijo, el día que tú quieras, aquí está tu casa y yo te ayudo. Yo camino contigo para que tú puedas vencer ese pecado. Eso es maravilloso. Amén, amén. Sí, los beneficios del amor de Dios se pueden perder. Uh-huh. La lección del martes introduce con la parábola la fiesta de bodas. Claro. Y la fiesta de bodas tenía los convidados y los convidados no vinieron. Bueno, ustedes conocen la parábola, ¿verdad? Ujú. Y finalmente llegó alguien que no tenía el vestido de bodas y fue echado fuera. Cuando alguien no cumple o no responde a ese amor, se puede perder. Escuchen, todas las relaciones en el mundo son condicionales. Por supuesto. Todas las relaciones en el mundo son condicionales. Relaciones de trabajo. Ok, si yo soy tu jefe, tú tienes que cumplir con determinado trabajo. Y si no cumples, ¿qué pasa? Hay que despedirlo. Hay que despedirlo, o sea, pierde los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el ingreso mensual. El ingreso mensual, quizás Salud. la salud, todos esos beneficios se pierden. En la relación de pareja, se casa el hombre con la mujer, pero si uno de los dos es infiel una y otra vez, el otro se cansa. Pueda que lo perdone una vez, pueda que lo perdone una segunda vez, pero un momento dice, ya no más, ya me cansé. Se rompe la relación. Mire, por ejemplo, una relación financiera con un banco. Tú vas a un banco a abrir una cuenta, pero ahora si tú comienzas a girar cheques sin fondos, ¿qué te va a decir el banco finalmente? Mira, no, vete de aquí, no te necesitamos como cliente, porque estás en asuntos fraudulentos. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de un estudiante que tiene una relación con una universidad o con una high school? Si no cumple las normas de esa universidad o de esa high school o lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que salir de ahí. Claro. Entonces, noten ustedes, todas las relaciones son condicionales. Dios no nos está pidiendo algo que no conozcamos. Es más, todo se origina en Dios. Claro. Y lo que Él está diciendo es, yo doy, pero ustedes tienen que aceptar lo que yo les digo. Porque yo estoy dispuesto a llenar su vida de bendiciones. Pero ustedes, por favor, hagan la parte que le corresponde. Correcto, pastor. Y creo que este versículo que se encuentra en Romanos 11:22 hace como un resumen de ese concepto que usted menciona, de que la relación de Dios hacia nosotros tiene condiciones. O sea, mejor dicho, hay condiciones en ella. Condicional. Es condicional. Dice allí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, presenta la palabra esta realidad. Y es por eso importante que nosotros entendamos de que hay muchas veces que se menciona, hay, ¿qué se puede decir? Iglesias, ¿no es cierto? Líderes religiosos que presentan una verdad a medias acerca del amor de Dios. La idea de que Dios es tan incondicional que no importa lo que tú hagas, que no importa cuánto tú rechaces esa relación con el Señor, Él va a estar allí. Pero el problema está de que te están enseñando un engaño. Bíblicamente hay que tener una respuesta. Dios no puede forzar a nadie a amarlo, a volver a Él. Él está allí, como tú mencionaste, en la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Como padre, esperando que su hijo regrese, que su hijo vuelva. Su amor no había cambiado en lo absoluto. Era
incondicional en dirección hacia Él. Pero para poder recibir la bendición tenía que haber una respuesta, una condición de parte del recipiente, ¿no? En este caso el hijo. Dejar a un lado el pecado y venir hacia Él. No tenía que ser perfecto, no tenía que ser, sino volver al Señor y decir, Señor, ayúdame. Me entrego a tu casa, a tu dirección en mi vida. Es la parte que nos es difícil a veces de hacer, es de aceptar que debemos dejar que Dios maneje mi vida, que yo me someta a su dirección para yo estar en ese gozo, en esa dicha, en esa armonía. Si soy infiel con mi pareja, si soy un mal padre, si soy una persona pecadora en muchas cosas, la ayuda no viene de mí mismo. Voy a estar ahí luchando toda la vida. Pero si me someto al Señor, que en su misericordia ha dado amplia provisión en su palabra, puedo transformarme por su gracia a una persona que sea tal cual para mi esposa, mis hijos y para la sociedad. Pastor, Amén. Quiero hacerles una pregunta. adelante. ¿Qué perderíamos nosotros al rechazar el amor de Dios? A ver, ¿qué perderíamos nosotros? Comenzando con, yo diría, o sea, definitiva es todo, pero comenzando así de una forma tangible, ¿no es cierto? Yo creo que perdería mi hogar, perdería mis hijas, perdería mi sentido de valor, porque el valor no me da sino el Señor, o sea, el verdadero valor de mi persona. Así que yo le digo, esto sería para mí la respuesta más personal, ¿no? Perfecto, pastor. Hermano Raúl, ¿qué perderías tú Yo creo que al rechazar el amor de Dios? enfocándolo todo sería, yo perdería todo, ¿no? Y yo creo que Ezequiel 33:11 nos da una respuesta hacia la pregunta que usted nos está haciendo. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Perderíamos todo. Si rechazamos el amor de Dios, perdemos la paz interior, Ujú. perdemos la salvación. Ujú, Que por supuesto, ¿qué es salvación? Pues obtener vida eterna. claro. Perdemos su cuidado, su protección, su bondad, sus promesas, Ujú, Gloria. su misericordia, ujú. su perdón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay personas en el mundo que quieren perder todo eso? Hmm. Está ya aquí, no, la lección no toca eso, pero quiero presentarlo en forma colateral. Sí. Es el conflicto entre el bien y el mal. Pero el mal va a hacer que tú te mantengas al margen de las cosas de Dios. Pero si tú te mantienes al margen, y eso para todos los que nos ven, si te Claro. mantienes al margen de las cosas de Dios, estás perdiendo muchísimo. Yo quiero invitar a todos los televidentes a que no puedes perder estas cosas preciosas que Dios da. Tú necesitas de darte cuenta que estar lejos de Dios es perder todo, Mm, todas las bondades, las maravillas que Dios da Ujú. en esta tierra y por los siglos de la eternidad. ujú. Porque yo les voy a decir algo, mire, yo soy cristiano hace 37 años. Una suposición. Vamos a suponer por un momento que no existe la vida eterna. Supongamos, la vida eterna no existe. Existe solo la vida en esta tierra. Yo estaría inmensamente agradecido con Dios por estos 37 años de gozo, de alegría, de felicidad, de bendición, de cuidado, de protección, de ver su mano poderosa, de ver la compañía, de sentirme en paz conmigo mismo, con los demás, de poder ayudar a tantas personas, de haber predicado en tantos lugares. Yo me sentiría feliz porque solo en esta vida lo que Dios me ha dado ha sido exageradamente bueno, exageradamente bueno. Pero ahora, aquí no paran las cosas. Ahora eliminen la suposición, porque vida eterna sí hay. Y lo que viene es miles, millones de veces mejor que lo que experimentamos aquí, Ujú. porque no va a haber el pecado. Mire, hermano, esto es muy serio y a mí me gustaría que los que estamos escuchando Claro. y los que vamos a presentar, quizás hay maestros de escuela sabática que están viendo esto, que hagamos énfasis en esa pregunta. ¿Qué perderías? Pero ahora, ¿qué ganarías si tú recibes el amor de Dios
y respondes a las condiciones de Dios. Amén, amén. Una pregunta que hay que hacérsela, pastor. Por supuesto que sí. Yo creo que nosotros pocas veces nos ponemos a analizar cuánto el Señor significa en nuestra vida actualmente. Tal vez los que han pasado por momentos de pecado, han estado en una vida muy, muy terrible y conocen al Señor y ven la vida transformada digámoslo así, del 8 de la mañana o un cambio tan drástico en sus vidas, pueden dar hasta mejor a veces evidencia. Pero muchas personas que crecen en el conocimiento de la verdad, como no conocen lo que es vivir sin Dios o sin vivir sin esa relación o esa certeza del amor de Dios, tal vez se sientan que se están hasta a veces perdiendo algo de no estar afuera, por decirlo así, ¿no? Claro. Puede sentirse de que no, pero ¿por qué a mí no me dejan hacer esto o aquello? Pero en realidad, creo que nuestro problema, digo yo los que estamos, porque yo fui nacido en este mensaje, por decirlo así, los que sienten así o sienten esa tentación de probar el mundo, ¿no? Y claro, el Satanás, como usted menciona, pastor, presenta el engaño y el mal de una forma que atrae al corazón natural y a en nuestra naturaleza pecaminosa, nos apela y nos da sensaciones emocionales o sensaciones de excitamiento, de momentos de felicidad temporal, por decir así, temporal, pero en realidad son simplemente engaños de Satanás, pero mantiene a la gente engañada, usa el dinero, usa los placeres, usa los bienes de esta tierra como para traernos y pensar de que eso es el todo, ese es el fin. Y mucha gente no se da cuenta y no hace esta reflexión propia y no se da cuenta de cuán infeliz es su vida buscando todas esas cosas. Cristo nos dijo, ¿no es cierto? Nos dijo su palabra, ¿no es cierto? Mira, los impíos pasan su vida afanados por un techo, por un pan, por las riquezas, por los bienes. Pero los que están con el Señor tienen una diferente experiencia. Y esa es la experiencia que Dios quiere que empecemos a probar, a ver en el Señor. Y yo creo que la invitación del Señor es también hacer un análisis y decir, Señor, ayúdame a ver con los ojos verdaderos de la verdad, del conflicto que vivimos, cuántas cosas buenas tú me has dado. Cuando empezamos nosotros a alabar el nombre de Dios, en vez de quejarnos tanto, en vez de pensar, ay, no tengo esto, me falta esto, y empezamos a alabar su nombre, nuestra perspectiva va a cambiar. Vamos a darnos cuenta de que el amor a Dios o amar a Dios es mucho más grande, más importante, es mucho mejor que no tener a Dios en nuestras vidas. Pero podemos perderle. Así que brevemente, para ir avanzando, ya casi concluyendo, vamos al miércoles. Y usted mencionó, pastor, esto. ¿Qué pasa si perdemos el amor? Aquí vamos a ver la misericordia perdida. La advertencia, ¿no es cierto? Es muy largo los versículos que nos presentan allí, no vamos a poder leerlo, todo lo que se encuentra en 1 de Juan 4, del 7 al 20, pero brevemente veamos tal vez los versículos 7 y 19. 1 de Juan 4, versículo 7 y luego el 19. Tal vez, hermano Raúl, léame el versículo 7 y pastor, usted el versículo 19 de 1 de Juan 4. Y veamos cómo estos versículos nos da esta advertencia o esta iniciativa divina de amarnos. ¿Qué nos dice esos versículos? Claro que sí. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien. Y dice el 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Qué nos dice esto acerca del amor de Dios y de lo que perderíamos si no tenemos esto? Bueno, el amor nace en Dios, pastor. Sí. El amor nace en Dios. Dios es el que primero ama. Dios es el que toma la iniciativa al amar. Y nosotros tenemos que valorar eso porque siempre Dios es el que actúa primero. Y nosotros somos los que vamos después. Dios mismo es el fundamento de todo amor. No obstante, ya hemos hablado de cómo Dios quiere prodigar amor, ya hemos hablado de que el amor de Dios es incondicional, pero cuidado porque ese amor, esa misericordia y esa bondad se pueden perder. ¿Y cómo se pierden? En esta maravillosa lección del miércoles lo ilustra de una forma fantástica y presenta la parábola de los dos deudores. Correcto. ¿Cierto? Un deudor que debía 10,000 talentos y el otro deudor que solo debía 100 talentos. Ahora, es claro,
perdón, 100 denarios. 100, perdón, 100, no, sí, 10,000 Talentos y 100 denarios. talento y 100 denarios, disculpe. Gracias, gracias por la aclaración. No, era para ver la Sí. insignificancia de la una con la otra. Claro, entonces el Señor hace, Jesús, en su habilidad de contar historias y de contar parábolas, hace que la gente vea esa diferencia tan abismal, ¿no? El uno tenía que trabajar 200,000 años y tuviera que trabajar normalmente como cualquier obrero para poder pagar la deuda. Claro. ¿A quién le cabe en la cabeza trabajar 200,000 años? Era impagable. Sí, impagable. O sea, la deuda de los 10,000 talentos, ¿no? Y el otro, la deuda de 100 denarios, pues que se puede pagar en 100 días, porque un denario equivale al trabajo de 100 días, un talento equivale a 6,000 denarios, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesús pone eso, dice, wow, miren cómo es el Padre Celestial. No importa cuánta deuda tú tengas con Él, Dios te la perdona, pero con una condición. Otra vez el amor de la relación Ujú. con Dios es condicional, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que tú tienes que perdonar a otros. Ujú. Tienes que perdonar a otros. Hace muchos años atrás, muchos años, no recuerdo cuántos, quizás 15 o más, alguien me recomendó una película para ver. Yo realmente no veo muchas películas, no me gusta mucho ver películas, me gustan los documentales, pero me recomendó una película llamada Cadena de Favores. Y en la película, como era recomendación, pues la vi con mi esposa y se mostraba cómo se iniciaba una cadena de favores y un hombre le hacía un favor a otra persona y le decía, usted me puede, y decía, estoy muy agradecido, ¿cómo le pago? Haga 3 favores más. Y la cadena se iba creciendo y la idea era servir a la humanidad, ¿no? Es el concepto de la película. Pues esa película, yo estoy seguro que está inspirada en un precepto bíblico, desde luego. Quien hizo el guión, quien planeó todo, pues eso. No hay otra manera que no sea de la Biblia. Pero el punto es que cuando alguien nos hace algo, tenemos que hacerlo para los demás. Ujú. ¿Qué sucede en la parábola de los 2 deudores? Ujú. El rey perdona al que debía los 10,000 talentos, Ujú. pero este no es capaz de perdonar a un consiervo que debía solo 100 denarios. 100 denarios. Por supuesto. Y entonces allí se le quitó la misericordia. Ujú. Ujú. Esa misericordia que ha recibido de perdonarse esa deuda tan grande, ahora se le quitaba por no aplicar lo que se le había brindado. Mm, Ujú. Ojo a esto, aquí va la aplicación. claro. Cuando Dios nos da algo, tenemos que aplicarlo con los demás. Amén. Si Dios nos da misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Si Dios nos da perdón, tenemos que perdonar. Mm, Si Dios nos da bondad, tenemos que ser bondadosos. Si Dios suple nuestras necesidades, debemos suplir las necesidades de los demás. Si Dios nos ayuda en la enfermedad y nos sana, pues tenemos que llevar sanidad y orar por los demás para que obtengan sanidad también. Ujú. Si Dios nos da fidelidad, pues tenemos que ser fieles. ¿Sí? ¿Notan esto? claro. Pero cuando recibimos de Dios, es que no sé si han escuchado algo que se usa en nuestro argot, que es la ley del embudo. Todo para mí Sí. y o muy poquito para los demás o nada para los demás. Que Dios nos libre de eso. Amén, pastor. Estamos ya llegando a la conclusión y gracias por llevarnos a este principio fundamental a través de su intervención, pastor. De lo que recibimos gratuitamente, debemos dar gratuitamente. Es un principio divino, una forma de responder a la condición del amor de Dios. Entonces hay que hacernos una pregunta y hay que analizar esto, ¿no? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser canales de amor hacia otros? Podemos realmente decir, Señor, por tu gracia puedo reflejar tu amor hacia mis hijos, hacia mi esposa, hacia mis seres queridos y también a los que no me quieren, porque tal vez es más fácil, ¿no es cierto?, amar a nuestros amados, a nuestros hijos, a nuestros esposa, pero amar a quienes nos hacen daño. A veces amar dentro de la misma iglesia, unos a otros, es complicado. Hay conflictos, rencillas, hay situaciones difíciles, pero hay que hacernos la pregunta, ¿estamos nosotros estamos dispuestos a perdonarnos y amarnos mutuamente? Si no existe esa experiencia, si no estamos en esa experiencia ahora mismo,
cuidado que quedemos alejados del Señor. No porque el Señor se aleja, pero porque nosotros rechazamos su amor. Espero que nosotros ahora podamos tener esto en mente, esta lección. El tiempo se nos ha ido. Agradecemos mucho a ustedes por participar con nosotros en esta ocasión. Y quizás quisiera terminar con esta pequeña frase que deja el día viernes, donde dice: presenta a Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo, no puedes cansarlo. Él, que tiene contados los cabellos de tu cabeza, no es indiferente a las necesidades de tus hijos, de sus hijos. Que Dios nos permita tener esa relación y confiar en Él, que nos ama. Bendiciones.